mejor oficio. Amigos, bienvenidos a un programa más del Mejor Oficio, donde siempre tenemos a los mejores invitados como periodistas aquí. Y esta mañana me acompaña Néstor Aguilera de Ecuador TV. Para nosotros es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Camila, y para mí es un honor y créeme que estoy muy contento de poder estar aquí esta mañana presente. Vamos a comenzar siempre por el principio de cada historia de un periodista. ¿Cómo nace esta vocación? ¿Siempre quisiste ser periodista o alguna otra carrera fue la que quisiste seguir? Pues te confieso, Camila, que siempre como que me gustó el periodismo. Yo en algún momento de la vida quizá pensé en inclinarme hacia la administración de empresas, pero como que tenía la vocación del periodismo allí. Te comentaba antes de iniciar este diálogo que tuve una profesora de lenguaje, al igual que tú, a muy temprana edad, a los 7 años aproximadamente, y ella me inculcaba cómo escribir bien y las normas o reglas de ortografía todo el tiempo. Creo que con ella aprendí bastantísimo y como que me quedó ese bichito. Además, viví una temporada de mi vida, una buena parte en Venezuela, y mi papá tenía un primo, tiene todavía un primo que es periodista, y en esa época él estaba muy en contacto con el tema de la profesión, y creo que eso también de alguna u otra forma incentivó en mí esas ganas de estudiar periodismo más adelante. Bueno, tú eres un productor de programas de opinión, fuiste un productor de programas de opinión. Cuéntame cómo es manejar un programa de opinión, cuáles eran los temas que trataban como periodistas y cómo siempre lograr la objetividad. A ver, es una pregunta bastante buena, interesante y creo que muy pertinente en el mundo actual. El trabajo de productor es de gran responsabilidad, pero lamentablemente hay que decirlo, es muchas veces no reconocido, un poco ingrato, porque tú estás detrás organizando toda la logística para el día siguiente o para el momento del programa, que puede ser la semana siguiente, y en realidad tú tienes que estar pendiente de cada detalle, desde que cómo organizas tu programa, el contenido que va a tener. Esto tienes que conversarlo siempre con las personas que están a cargo de la parte editorial de la empresa, en este caso, o en mi caso puntual de los medios públicos, siempre se ha coordinado de esa manera. Y de allí la parte logística muchas veces también suele ser un poco complicada, y ya lo entenderán quienes están a cargo de esa tarea aquí, porque muchas veces el invitado te dice, mire, no puedo hoy, no puedo mañana, a tal hora no puedo, etcétera, etcétera. Entonces uno muchas veces tiene que ver cómo hace cuadrar a los invitados para finalmente lograr ese objetivo. De allí la responsabilidad muchas veces pasa porque esa persona puede llegar despeinada y estamos sobre la marcha y uno tiene que fijarse de que esa persona esté muy bien al aire. Es decir, es una serie de factores que uno tiene que tomar en cuenta, y a la larga uno con esa responsabilidad de ser, digamos, los ojos en primer término de un programa de opinión, pues tiene que estar pendiente de hasta el último detalle, como yo te lo decía. Ahora también fuiste jefe de redacción internacional. ¿Cómo tratar las noticias internacionales como periodista sin estar ahí en el lugar de los hechos? Eso es bastante interesante también. A ver, déjame decirte, ahorita estoy nuevamente retomando esa tarea en el canal. Dejé hace pocos días el tema de la producción 100%, a pesar de que todavía estoy apoyando en algunas tareas de producción en el programa de la mañana, en Primera Impresión. Pero sin embargo, déjame decirte que en cuanto tiene que ver a las noticias internacionales, hay dos cosas. Tengo la ventaja y he sido bendecido, incluso debo decirlo, porque he hecho algunas coberturas en el exterior. Yo he hecho coberturas en los Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en las Islas Falkland, en Irán, en Indonesia, y eso de alguna u otra manera a uno le da la posibilidad de conocer cómo es el mundo en una dimensión mucho más amplia. Entonces eso también a uno le permite también conocer otras realidades, poder entenderlas, e incluso despierta muchas veces en uno las ganas de leer más sobre una cultura determinada, sobre una realidad que está pasando en un momento de la coyuntura periodística. Y a pesar de que uno está a distancia, pues debe saber que todos los programas de noticias trabajan de esa manera, es decir, a través de agencias internacionales, a través de la búsqueda hoy en las redes sociales y a través de todos los recursos que tú tengas a tu alcance, porque muchas veces el trabajo
periodístico cuando tú lo haces desde una oficina y relatando lo que está sucediendo en otro lugar del mundo, pues se transforma en un ejercicio hasta de creatividad. Tú tienes que ser muy creativo para saber de dónde te sacas la información, cómo intentas contrastar tus fuentes y ya incluso con la experiencia, con el haber conocido medios de comunicación en el exterior, cómo funcionan, por ejemplo, sus representantes en cada país. Tú ya entiendes cuáles pueden tener seriedad, credibilidad y cuáles te pueden servir efectivamente como una fuente. Ahora bien hablabas de las noticias, de cómo un noticiero busca esta creatividad, pero también la adrenalina que se vive a diario en los noticieros para entregar la noticia en el momento exacto en el que es. ¿Cómo se vive esta adrenalina en tu noticiero? Bueno, a ver, en cuanto tiene que ver a esa adrenalina, una vez que estamos trabajando en un programa de noticias, uno debe saber que eso va a formar parte de uno. Y muchas veces esa adrenalina uno tiene que saberla controlar, porque los periodistas también, hay que decirlo, y no quisiera enfocarme en lo negativo, pero es parte de nuestra realidad. A veces, como parte de esa adrenalina, tendemos mucho a enfermarnos, muchas veces tenemos afecciones, qué sé yo, dolores de cabeza constantes, o a veces nos afecta a una parte de nuestro cuerpo. Y ahí es cuando yo digo, uno tiene que saberlo manejar eso de manera positiva, porque a veces esa emoción, esa adrenalina, digamos, esa rapidez con la que tú tienes que hacer las cosas, e incluso el vértigo, muchas veces que tú sientes cuando no te llega un invitado y tú estás sobre la hora y cosas por el estilo, pues si no lo manejas de manera positiva, eso te puede complicar. Uno tiene que incluso también aprender a tomar las decisiones con cabeza fría. Porque muchas veces si uno se apura en tomar una decisión puede ser equivocada y eso al aire definitivamente, Camila, no perdona. El televidente no está preocupado de lo que sucede detrás. Lo que al televidente o a nuestro público le interesa es lo que ve al aire. Y si ve un producto con errores, pues independientemente de lo que haya sucedido atrás, nos va a criticar. Entonces eso nos demanda a nosotros saber controlar esa adrenalina, poder tener el control sobre nuestras acciones y, como yo te lo digo, hacerlo de la manera más fría, con cabeza fría, pero eso sí, de manera siempre profesional. También veía un video en el que decías que las noticias marcan un importante aspecto en nuestra agenda diaria. No solo de los periodistas, sino también como televidente. La mayoría de los televidentes ven las noticias. ¿Por qué marca algo tan importante en nuestra vida? Fíjate, yo todos los días me pongo a pensar, las noticias no son sino un reflejo de lo que se vive en nuestra sociedad. Muchas veces, lamentablemente, los periodistas también, y hay que hacer una crítica, creo yo, cada uno de nosotros tendemos a reflejar o a construir solamente lo negativo. Y ahí está el gran reto para todos nosotros, para ustedes que se están formando, que están ya empezando a incursionar en el medio periodístico, para quienes venimos de más atrás, en poder contar cada una de las historias que nos alcanzan, que nos llegan, pero de una manera lo más apegada a la realidad. ¿Y cómo es de esta manera? Tratando de contrastar con la mayor cantidad de fuentes, estando en el lugar en la medida de lo posible, preguntando a la gente, no solamente preguntando la versión de una o dos partes, sino de la mayor cantidad de partes que tú puedas. Y si tú de alguna u otra forma, Camila, no entiendes como periodista que debes construir esas noticias, pues tú también debes saber que quizá lo que le estás dando al público no es lo que verdaderamente está sucediendo en una sociedad. A veces, y si nosotros nos ponemos a hacer ese ejercicio en los medios de comunicación, podemos encontrar que lo que vemos en los medios es en gran medida el reflejo de lo que somos. Sin embargo, yo creo y estoy convencido de que hay un reto detrás de eso muy grande, y que es el buscar esas historias diferentes, esas historias de vida de lo que somos como país o podemos ser como sociedad en un momento determinado. Buscando estas historias y momentos para contar, cuéntame una historia, una anécdota periodística que realmente te haya marcado tu vida profesional. Uy, son muchas historias y ahí sí me agarraste un poquito en curva, pero quizá, digamos, parte de la experiencia de uno cuando va aprendiendo, creo yo, y te diría que una experiencia que siempre la recuerdo es cuando hice una cobertura en una cumbre iberoamericana.
recuerdo yo, y te la voy a contar lo más resumida posible. Me mandaron a una cobertura en el año 2003, si no me falla la memoria, o 2005. Por ahí estoy intentando hacer memoria y ser fiel a la realidad. Y en esa cumbre iberoamericana estaban obviamente los presidentes de toda la región y estaban los reyes de España incluso. Recuerdo que en algún momento, claro, parte de la cotidianidad de uno es que se mezcla con los personajes que son noticia en el mundo. En algún momento yo estaba como parte de esa cobertura en una feria que había paralela a esta cumbre o al lugar donde se realizaba la cumbre en Bolivia, y resulta que yo me di la vuelta y había estado la reina Sofía junto con unos guardaespaldas haciendo unas compras, por ejemplo. Pero en esa misma cumbre, algo que sí me marcó bastante fue que una noche todo el mundo salió a comer y yo, porque soy siempre curioso, vi que hubo movimiento en la entrada del hotel. Y resulta que los periodistas regularmente estamos en otros hoteles diferentes a donde están los mandatarios. Me acerqué, hice una espera ahí con un par de compañeros y colegas durante algunos minutos porque vimos movimiento. E incluso pasó al lado mío César Gaviria, que en ese entonces era secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y era como que, no, vamos, ya sabíamos nosotros qué iba a pasar. Y lo que iba a pasar es que iba a salir Hugo Chávez, en ese entonces presidente de Venezuela. Entonces, sí fue interesante porque después de una espera de unos minutos, creería que un cuarto de hora, 20 minutos, finalmente salió el presidente de Venezuela y tuve la oportunidad de abordarlo. Con 2 personas al lado nada más, pero quien le lanzó las preguntas fui yo. Y claro, sí era súper impresionante porque cuando tú estás empezando, es como que tienes que aprender a vencer muchos miedos con los que vienes. Y es natural y es normal, uno se va formando en el camino y uno va perdiendo ese miedo a medida que va... digamos, trabajando día a día. Y me le lancé, le dije que era para un medio del Ecuador y el presidente se regresó. Y claro, lo que a mí me marcó fue que yo tenía algunas preguntas que quería hacerle. Pero sin embargo, el tipo manejaba tan bien el escenario y el tipo tenía cualidades natas en cuanto tiene que ver a la comunicación. Por eso su éxito en un momento determinado al mover masas en Venezuela, que el tipo se me acercó, me puso la mano en el hombro, me puso la otra mano en el otro hombro y empezó a decirme, ay, chico, Ecuador, yo recuerdo mucho Ecuador, la tierra de Manuelita y cosas así. Y en ese momento, claro, parte de mi inexperiencia, porque tenía yo poco tiempo relativamente en la profesión, o por lo menos en una cobertura de esa naturaleza, creo que era la segunda vez que yo salí a hacer una cobertura en el exterior, es como que se me borraron buena parte de las preguntas que yo tenía programado hacerle y tuve que intentar reaccionar de la mejor manera y bueno, al final como que me dio cerca de 4 minutos de entrevista, pero a ratos sí temblaba y claro, era impresionante porque era un tipo que estaba rodeado como de 20 personas, unos guardaespaldas de cerca de 2 metros y era súper imponente y todo eso uno como que lo vuelve chiquito, pero ahí está digamos, el reto de uno también como periodista, como reportero, para intentar sacar la noticia y buscársela, ¿no? Cuéntame 2 de esas preguntas que le querías hacer a Hugo Chávez y que no pudiste. Tal vez preguntarle en ese momento cuál consideraba que era la clave de su éxito para movilizar tantas personas en Venezuela. Es decir, yo creo que después de mucho tiempo, de 20 años, uno, por ejemplo, puede entender el fenómeno sociopolítico en Venezuela, la crisis que está pasando ese país. Y te digo porque yo viví en Venezuela, pero viví en otra época, cuando las cosas eran totalmente diferentes a lo que estamos viendo el día de hoy. Venezuela era un país con mucha riqueza, lo sigue siendo, pero en realidad está mal distribuida. Las condiciones eran otras, el precio del dólar casi estaba a la par con el precio del bolívar. Es decir, la gente vivía una situación de bonanza increíble, era una economía muy similar a la de los Estados Unidos. Entonces, para mí, uno de los temas sobre el que yo hubiese querido preguntarle más a Hugo Chávez era precisamente saber cuál consideraba él que era la clave de su éxito, el haber intentado incursionar con un nuevo modelo, que fue lo que encantó, y digo encantó entre comillas, a mucha gente porque en realidad estamos viendo todo lo que eso ha provocado y quizá a la larga terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero lo que hay que destacar, y yo sí destaco las cualidades del tipo como comunicador en esa época. Y eso fue quizá lo que me queda un poco. Yo en realidad pregunté algunas cosas relacionadas con la política bilateral, el tema de América Latina, el tema del Ecuador. Digamos, son preguntas de cajón que tienen que ir. Pero si hubiese tenido tiempo, imagínate, yo hubiese podido abordar esos aspectos
que son quizá los que estamos conversando ahorita, tú y yo, Camila, más allá del día a día. Y eso es lo que a uno siempre le falta tiempo en esta profesión. ¿Por qué crees que el periodismo es el mejor oficio ante todos los demás que existen? Porque definitivamente se vuelve parte de uno, Camila. Uno se despierta en la mañana y lo primerito que hace es revisar las noticias. Uno antes de dormir, lo último que hace es revisar las noticias. Estás almorzando y estás revisando noticias y estás viendo qué tienes, qué te falta, qué hace la competencia, estás viendo nuevas tendencias. Yo creo que es el mejor oficio precisamente eso, porque tú haces que se vuelva parte de tu vida y vives las 24 horas, los 7 días de la semana, respiras periodismo. Entonces, ya cuando tú llegas a ese punto, definitivamente es porque dices, bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta y por esto lo voy a dar todo. ¿Cuáles tú crees que son las cualidades que un reportero necesita para ir a hacer una cobertura de alto grado? Por ejemplo, en el terremoto de Manabí, ¿cuáles crees que hayan sido las características apropiadas de un reportero para vivir algo así? Empiezo por dos que pueden parecer no muy importantes. El tener cabeza fría, que yo lo decía hace un momento. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a situaciones que pueden ser muy fuertes para ti y quizá como parte de tu educación no has podido vivirlas. Es decir, si tú vas a cubrir un terremoto o un post-terremoto, el ver a cuerpos, el ver gente que está en la calle, seguramente te puede impactar. El ir a una cobertura y que tal vez los dolores sean demasiado fuertes te puede golpear muchísimo, y hay gente que en realidad hasta el día de hoy quizá él siente sin llegar a decir que es un trauma, pero el recordar aquellos momentos les va a quedar marcado para toda su vida. Entonces tú tienes que tener cabeza fría, pero a la vez corazón, mucho corazón, y esa calidez de hacer que se transforme en poder entender a la gente, porque uno muchas veces, como yo lo mencionaba, va a la cobertura y trata de hacer su trabajo y a veces se vuelve incluso hasta mecánico, pero tú tienes que saber, así como lo mencionabas tú al inicio, que detrás de cada persona hay una historia, hay un drama, hay un dolor, y tú tienes que entender eso y tienes que ponerte en el lugar de esa persona y buscar la mejor manera de que esa historia pueda reflejarse al público. Ahora, en cuanto tiene que ver a otras características hoy en día, porque yo empezaba por lo que quizá parecía menos importante, pero creo que es fundamental. Ya en cuanto tiene que ver al equipamiento, tú tienes que siempre asegurarte, por ejemplo, hay cosas que pueden parecer también obvias, pero un periodista siempre tiene que estar asegurado de que en todo momento tu teléfono móvil esté cargado, de que tengas las baterías suficientes, que tengas buena señal, que tengas una buena cámara. Hoy en día es fundamental. Es decir, si nosotros somos periodistas no en el momento que entramos a la oficina y terminamos el día que salimos al trabajo. Todo el tiempo uno es periodista. Entonces, tú te puedes encontrar con una historia impresionante saliendo de tu oficina. Es más, tú sabes que, más que nadie, Camila, que si tú te metes a esto, pues no tienes horario de salida. Tú llegas a la oficina y no sabes a qué hora vas a salir. De repente hay una noticia, hay un asunto de última hora. En el momento que estás saliendo, te toca devolverte. Y si tú tienes esa pasión, definitivamente tienes que considerar. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, creo que es fundamental hoy en día poder contar con todos los elementos para poder generar esa noticia de la mejor manera para el público. Hoy hay público joven que está demandando otras formas de ver al periodismo, y lo que necesitamos es que ese público se identifique con nosotros. ¿Cómo lo logramos? A través de la tecnología, sobre todo los más jóvenes que utilizan tanto la telefonía móvil. Entonces, ahí hay un reto enorme para quienes venimos de más atrás, poder entender esas nuevas formas de hacer comunicación, de hacer periodismo, y poder hacer las noticias o poderlas publicar, generar de la manera más eficiente. Para finalizar, quiero que me lo cuentes rápido. ¿Qué significó la muerte de los 3 periodistas del Comercio para el periodismo en general en el Ecuador? Ay, qué dura pregunta, qué difícil pregunta, porque creo que después de que ya han pasado algunos meses de ese hecho tan lamentable, yo creo que eso lo que debe llamarnos es a una reflexión verdadera, porque uno muchas veces, y yo debo decirlo porque yo he sido así, he sido mucho tiempo reportero y creo que me considero que sigo siendo un reportero. Si tengo que salir a la calle a cubrir cualquier cosa, yo lo hago. Muchas veces uno, sobre todo cuando está más joven, uno no mide el peligro, uno no mide el riesgo que implica el salir a una cobertura. Yo estuve, por ejemplo, el 30 de septiembre del 2010 y mi mamá tuvieron que internarla en una clínica
mientras yo hacía la cobertura, porque ella escuchaba en la televisión la narración de lo que yo hacía mientras estaba en el hospital de la policía, donde más allá de lo que haya sucedido, habían disparos, había armas de fuego, había gente que estaba dispuesta a linchar a los que estábamos adentro, en fin. Yo creo que si uno no entiende esas cosas, pues en realidad no debería estar en esta profesión. Uno tiene que entender los altos riesgos que demanda el ejercer el periodismo. Y muchas veces, claro, hasta lo que sucedió con los compañeros del comercio, lamentablemente, que Dios los tenga en su gloria, pero uno tiene que entender de que tiene que salir a hacer el trabajo de uno, pero uno también tiene que generar las condiciones mínimas necesarias de seguridad para poder hacer un buen trabajo. Yo estoy seguro que los muchachos no se imaginaron jamás que iba a pasar lo que iba a suceder. Ellos hicieron lo que cualquiera de nosotros pudo haber hecho y lo que incluso cualquiera de ustedes haría si les mandan. Váyase este rato a cubrir una noticia, van, quieren dar lo mejor de ustedes, pero quizás no midieron el alto riesgo. Y eso es parte de lo que lamentablemente estamos viviendo, no solamente en el Ecuador, porque eso hay que decirlo, en toda la región estamos viviendo, que es la presencia de grupos organizados, organizaciones criminales que definitivamente están dispuestas a todo. Y ahí es cuando uno tiene que tomar todas las medidas del caso. Néstor, por todo esto que nos cuentas de cuáles son las medidas que un reportero, que un periodista debe tomar en momentos de alto riesgo, por eso estás aquí en El Mejor Oficio y te agradecemos mucho por haber venido, por darnos tus revelaciones y tus testimonios de vida como periodista. Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Estaremos en un próximo programa con un próximo invitado en El Mejor Oficio. Gracias. Gracias a ti. El Mejor Oficio.